Bienvenidos a su programa Charla Entre Líneas. Platiquemos sobre lectura, anécdotas y la vida. Y bueno, no sé si haya algo más que platicar sobre este cuento o será tiempo de pasar a la tía Cecilia. Pues yo creo que pasamos a la tía Cecilia, ¿no? Adelante. Maestra, pues señor. ahora Señor. te demos la palabra. Muy Cuéntenos, ¿qué le pareció este cuento de la tía Cecilia? bien. Bueno, la tía Cecilia no escapa a la determinación de que tuvo que ser una mujer que se tenía que casar y con el hombre aparentemente ideal, no mala persona, creo que buena persona, pero opaco en su desempeño del trabajo y del progreso. Y tuvo hijos, pero aquí el punto es la vinculación de la tía Cecilia con una vecina, con una mujer mayor, no sé si abandonada pues, a lo mejor por propia decisión, por sus neurosis a lo mejor, o sus creencias en los valores, y que está rodeada de cosas de valor. Vive en solitario, se rodea de muchos gatos, esa vecina, y a la tía Cecilia le gusta ir a escuchar sus historias de vida, a que le narre sobre los objetos de valor, no por el valor material, sino por el valor artístico o por el valor sentimental o por el valor histórico. Esa vecina va envejeciendo, enfermando en soledad. Y la mamá de Cecilia la regaña porque va con la vecina. La mamá de Cecilia cataloga a su vecina como alguien mala, como una mala persona, y que por eso el diablo la tiene así, por sus malos sentimientos. En suma, la vecina es una mujer solitaria, pero aquí quiero hacer un énfasis importante. Así como estamos hablando de la influencia de Juan Rulfo, en este cuento o narración, que para mí este es el que más se parece a un cuento y con tintes de fábula, tiene la influencia muy marcada de Jane Austen. Austen para Mastretta fue alguien muy importante, fue un referente literario muy importante. Si ustedes se fijan, todos los muebles que describe en este cuento son muy estilizados, aunque todos empolvados, y son los que le llaman la atención, sobre todo un reloj a la tía Cecilia. Aquí el reloj azul. Un reloj azul, exacto. Y habla mucho de lámparas de cristales azules y el cuadro de finales del siglo, si no estoy mal, siglo XVIII o XIX, de Adán y Eva, con un valor artístico enorme. Y la soledad de la tía por creer que sus familiares estaban en pecado, andaban en malos pasos y que no eran dignos de que ella los recibiera en casa. Entonces, aquí hay el interés de una tía Cecilia bien intencionada, curiosa, y la soledad de la anciana que murió así, abandonada por sus propias creencias. Entonces, aquí hay una enorme influencia de Austen, y que era muy, incluso hasta donde tengo entendido, todavía Ángeles Mastretta procura los aniversarios de la publicación de la novela más famosa de Austen, que es Orgullo y Prejuicio, y que es muy, muy famosa mundialmente, una novela inglesa. Ella también fue influencia para Mastretta, no solamente Juan Rulfo. Y por ahí hay otro, el maestro Monterde. Monterde, desde mi punto de vista, le dejó la herencia de escribir en algunas partes, dejando un mensaje estilo fábula, o sea, un aprendizaje. Aquí hay un mensaje claro en el caso de la anciana que muere y que luego el reloj, sin querer, regresa a ella, ese que se lo había prometido. No sé si ustedes tienen la misma apreciación. Creo que a entender esta parte de la significatividad que tienen los objetos para la tía Cecilia, que trasciende lo material, es lo que a mí me llama mucho la atención.
que a pesar de la valía que tienen, no se lo da, bueno, hablo económica, no se lo da tanto así la viejita, la vieja, se lo da más por la cuestión artística. Estos muebles, estas lámparas, el reloj, es la cuestión artística. El cuadro que me lo imaginé de Adán y Eva, y tiene una significancia sentimental y emocional, más allá del valor económico. Creo que es la parte que nadie entiende de la viejita, cómo ella acumula cosas, guarda cosas, pero por su valor sentimental, por su valor artístico, no tanto así como por el valor que tenga, que también se vuelve a comentar al final casi de la historia, cuando van a vender estas cosas que le tocaron a la nieta, y preguntan si tiene algún valor. Y la tía Cecilia, que pues ya era dueña de algunos negocios, asiente, dice, sí, sí tiene un valor, pero ella sabe que el valor no está precisamente en pagarlo, sino en lo que significa, conociendo también la procedencia de estos bienes, de estas obras. Sí, y corrijo, era una obra del siglo XVI. Un valor muy, muy, muy grande, artístico y monetario, ¿sí? Incluso la viejita lo tenía por ahí en un lugar no muy visible para que no diera tentación, pero además de que nadie entraba, la única que entraba era la tía Cecilia, para escuchar las narraciones, para conocer la historia de cada objeto y su valor trascendente, pues, para la vecina. Entonces, aquí hay una gran influencia, incluso hay partes de la novela de Orgullo y Prejuicio donde hay personajes parecidos a esa anciana que vivía en soledad. Claro, en otro contexto, pero con sucesos muy parecidos. Entonces, misma Mastretta dice que Jane Austen para ella es parte de su inspiración y aquí se transparenta con ese personaje que ella crea de la vecina. A mí me llama mucho la atención cómo las reglas morales que seguía la ancianita también de alguna forma pues reprimen sus deseos y sus pasiones en cuestión de la sexualidad. Y voy a leer un pequeño fragmento donde dice: ella no hubiera permitido jamás que una mala pasión la perturbara. Las malas pasiones se quitan con agua fría, con un cordón bien apretado a las piernas durante la misa de madrugada. Y en el mejor de los casos, reía la viejita con 2 dientes, con una sopa de pescado y un vaso de ostiones frescos antes del desayuno. Quedas asqueada. O sea, esos ritos me llaman muchísimo la atención porque reprime todos estos malos pensamientos que pudiera tener la ancianita, y por eso también se atreve a juzgar a su hermano, un hermano alto, muy guapo, que cometió la barbaridad de meterse con una mujer de la calle, con una piruja la llama, ¿no? Así eso es con lo que me llama bastante la atención. Sí, pues ahí aparece cómo la misma autora coloca a varias mujeres con diferentes roles, la anciana sola, la tía Cecilia, la mamá de la tía Cecilia que la regaña porque va, y la pareja del hermano que a su juicio está cayendo en pecado mortal porque se dedica a la prostitución, ¿sí? Bueno, así la cataloga y le llama piruja. Entonces, hay 4, y luego las que fueron luego sus sobrinas, que son las que se quedaron con todos los objetos de la casa y que se da a entender que los malbarataron. Es decir, no supieron la envergadura del valor que tenían cada una de las piezas de ese lugar, ¿sí? Pero pues todo se originó por la forma de ser de la anciana. O sea, la anciana. Yo tengo unos vecinos mayores, y por cierto ya nada más queda una de ellas, y siempre uno de ellos pugnaba estar solo. Se lo encontraba uno en la calle y siempre había, el señor de la tiendita de la esquina le decía: mira fulanito,
mal con ellos, peor sin ellos. Es decir, porque él se quería aislar y alejarse de los hermanos. Es la misma moraleja. De hecho, lo tiene. Al final, Ángeles Mastretta lo dice de otra manera. Si ustedes se fijan en el último párrafo, dice, más vale mal acompañada que sola. Esa es la reflexión que hace la tía Cecilia cuando ve cómo acaba su vecina y cómo los demás se aprovechan de lo que ella siempre, o sea, su juicio salvaguardó, que no lo salvaguardó, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra figura. Aquí sí hay una persona mayor y a lo mejor es otro mensaje de esta narración. Cómo se visualiza a la mujer mayor sola. O sea, de esa figura casi no se habla. Se puede hablar de la mujer joven como Leonor, como Elena, en otros contextos y con otros autores, pues, pero aquí aparece una mujer mayor. Sí, claro, vista a través de los ojos de la tía Cecilia. Entonces, también son replicaciones quizás de la vida de la misma autora, de familiares o de conocidos. Cómo se visualiza el rol de una mujer o de un hombre mayor solitario. ¿Sí? Aquí es otra figura. Creo que es más frecuente, incluso más mencionado, en la historia del hombre mayor que se queda solo. Y creo que incluso tiene muchísimas mejores posibilidades de sobrevivir en otras historias. Un hombre mayor solo, de sobrevivir en unas condiciones muchísimo mejores, con compañía que él pudiese elegir, a diferencia de esta viejita que pues dentro del relato y tal vez en esa visión de la mujer mayor sola, pues está relegada, simplemente está como abandonada, está ahí sola, lo mencionaba ahí, abandonada y purulenta. Era la visión que la mamá de la tía Cecilia tenía sobre la viejita. O sea, esta mujer religiosa que era la mamá, hace algunas menciones hacia la cuestión religiosa, también juzga a la mujer sola. O sea, la mujer no puede quedarse sola porque va a ser juzgada, va a estar en la mira de la sociedad y por lo tanto, pues va a tener un destino, digámoslo así, trágico, contrario a lo que se creía o se cree que tiene que ser el destino de una persona, y pues ahí se emite ese juicio. Insisto, a diferencia de alguna otra historia, quiero citar la historia de Memoria de Disputas Tristes de Gabriel García Márquez, en donde pues el viejo tiene mejor suerte que esta viejita. Sí, sí, o sea, tiene otra posibilidad, sí, perdón. No, adelante, maestra, adelante. No, digo, aquí estuvo desprotegida. La mujer mayor estuvo desprotegida, pero además enjuiciada. Y si la tía Cecilia se acercó con esta vecina, le tenía respeto, pero era más curiosidad que otra cosa. Era lo que iba a comentar. Ahora, yo creo que también deja un mensaje muy valioso, ¿no? Esta parte de tener un poco de empatía hacia los demás, ya sea entre mujeres y nosotros como hombres también, de comprender aquel por qué vive en cierta situación. Si bien sí fue por curiosidad, pues le ayudó a solventar esa soledad, esa profunda soledad en la que estaba. Si no hubiera estado la tía Elena, probablemente la viejita se hubiera muerto antes, ¿no? Siempre le prometía ese reloj para que se quedara, para que regresara al siguiente día y que se quedara atenta escuchando las historias de nuestros abuelos, que casi siempre son las mismas historias, pero pues yo creo que de nosotros depende hacerlo sentir también que nos están contando algo interesante, porque nos están dando pedazos de su vida, sean como hayan sido, ¿no? Así es. Sí, o sea, tu compañía a cambio de un reloj, ¿sí? A cambio de un reloj. Y aquí
lo interesante de la trama pudiera ser que el reloj se va, se pierde, pero un día regresa. Pero le provoca esa reflexión. Más vale mal acompañada que sola. O sea, sin embargo, tienen ustedes razón. La compañía de la tía Cecilia fue vital. Eso le prolongó la vida a la vecina, ¿verdad? Se la prolongó. Entonces, aquí aparecen figuras diferentes. La figura, sí, de la prostituta, la figura de las jóvenes que luego fueron a recoger todo, la figura de la vecina mamá de Cecilia y de la propia Cecilia. Son diferentes perspectivas. Pero ahora aquí, bueno, Cecilia tuvo que salir adelante a pesar de haberse equivocado en la percepción de la capacidad para salir adelante del esposo. O sea, también ahí actuó con entereza. Que maestra, creo que, perdón, mi Chilo, te voy a quitar la palabra de la boca, pero yo creo que Adelante. estos personajes tienen en común el hecho de que son enjuiciados, cada uno es enjuiciado. La prostituta, precisamente por su oficio, es enjuiciada. La viejita, por su manera de vivir, su decisión de vivir, pues es enjuiciada. Incluso la tía Cecilia, por su forma de ser, es enjuiciada. Todas están mal, a ojos de todos, todas están mal. Todas deberían de ser de alguna manera. Y cada una sale adelante. ¿Sí? Una pregunta. ¿No creen que también a través de este cuento nos podemos dar cuenta de los valores sociales, culturales, de este rol que jugaba la mujer a través del tiempo? Porque se observan mujeres de diferentes generaciones, la anciana, la mamá, la tía Cecilia, y luego también la chica adolescente, familiar de la ancianita que se queda con las cosas. ¿No creen que pudiera servirnos también para analizar eso? Sí, pues los marcos de creencia, de valores que cada una estaba ostentando en diferentes momentos. Pero más que de valores, pues yo diría de la actitud, o sea, esa actitud de respuesta ante lo que la sociedad les estaba permitiendo vivir. O sea, la persona mayor pues se quedó con lo que a su juicio moralmente era lo correcto. Y incluso aquí a lo mejor convendría revisar. Ella le llamó piruja a la mujer con la que vivió o estuvo su hermano. Y estamos dando por hecho que se dedicaba a la prostitución, pero a lo mejor no. Exacto. Simplemente tuvo esa relación con él y punto. O pudo haber tenido relación con otro y punto, pero no necesariamente era lo que nos podemos estar imaginando. Pero aquí el punto es que cada una de estas mujeres a su manera salió adelante. Aún la tía Cecilia. Y la referencia que le dio del valor de las cosas su vecina es lo que le llevó a pensar en poner un negocio de antigüedades. O sea, ahí, más que el reloj azul, esa fue la herencia. Porque algo le dejó sentimental, intelectual, socialmente le dejó a Cecilia. La persona mayor sola, abandonada, que murió incluso pues en una situación muy lamentable, ¿sí? Entonces, eso le dejó a Cecilia. Exactamente, yo creo que no es coincidencia el negocio que puso Cecilia, no es coincidencia en la historia. Yo creo que sí hay una relación muy marcada en todo lo que aprendió de estar con la viejita, todas esas historias, todos esos objetos cargados de historia, se fueron quedando en la cabecita de Cecilia. Y a partir de ello es que decide poner este negocio en específico. Bien, no sé si hay algo más que comentar para cerrar este tercer cuento. No, de mi parte no. Bueno, yo sí quiero comentar algo muy, muy breve. El hecho digamos, de ver la situación de la anciana,
de que no se podía desprender de las cosas, pues la tía Cecilia decide hacer lo contrario, ¿no? Utilizar todos esos conocimientos, desprenderse de estas cosas materiales para prosperar. Pero también aquí otro motivo es el hecho de que su esposo era muy malo para los negocios, y es cuando ella decide utilizar todo ese cúmulo de conocimientos para crear un bazar y luego una línea de bazares. Entonces son motivos precisos para el empoderamiento femenino, y eso es lo que yo me llevo de este cuento. Sí, así es. Y sobresalió porque lo logró. Es decir, logró tener prestancia en su negocio, aprender de las vivencias de su vecina y sobreponerse al fracaso de su matrimonio, no, al mejor no del matrimonio, pero sí de la expectativa que tenía del marido. Que eso ya es un triunfo. Sí. Sí, exactamente. Y ahora que lo menciona, doctora, pues vamos a platicar un poquito acerca de los puntos en común. Ya hablamos de cada uno de los cuentos. Ahora, ¿qué pudiésemos encontrar en común de estos tres personajes? Ya vimos por separado cada uno de las tías, de estos tres cuentos, de estas tres historias. Vimos lo que hizo, vimos cuál fue posiblemente su cualidad. Y ahora, las tres juntas, ¿qué tuvieron en común estas historias, estas tías, estos personajes? ¿Qué tienen en común? Doctora, adelante. Bueno, pudiera ser que las tres tienen puntos de referencia de obligaciones morales. Las tres. Dependiendo de la madre, del padre, de las creencias religiosas, de los usos y costumbres, las tres tienen ese marco de comportamiento. Aunque luego después las tres, de alguna manera, o aprenden de esas referencias o se liberan de ese marcaje, sea moral o sea religioso, ¿sí? Entonces, creo que ahí la tía Leonor, pues es obvio, ¿no? O sea, tuvo que reprimir lo que sentía por su primo y tuvo que aparentar un matrimonio que tuvo por buen tiempo, ¿sí? La tía Elena, pues en la sujeción de la familia. Y la tía Cecilia, hasta cierto punto, hasta a hurtadillas iba y veía a la vecina porque su mamá la regañaba, a pesar de ser ya, me imagino, mayor de 18 años, ¿sí? Entonces, eso tienen en común. O sea, ese marcaje moral, religioso, que sus contextos familiares y sociales les fueron determinando. Eso pudiera yo encontrar. Y yo agregaría ahí que a partir de eso también tienen en común liberarse de esas ataduras. Es algo común que tienen, más allá de que están dentro de un marco, se liberan. Es su alma, su espíritu libre, les permite darle un giro a su propia historia, a su propia narrativa familiar, social. Le dan un giro para buscar lo que a ellas les llena, lo que a ellas las hace sentirse vivas. Así es. También, pues, estos momentos de valentía que decía la doctora Betty anteriormente, y que las tres al final, pues, se hacen cargo de su propio destino, no dependen de esa figura masculina para poder sobresalir, ¿no? Y abrirse camino en la sociedad. Así es. Ahora, una preguntota, maestra Betty. En su familia o en su contexto, usted sabe de alguien, de una mujer de ojos grandes que esté presente, ya sea en su familia o alguien conocida. Sería bastante interesante recuperar alguna experiencia. Pues sí, hay varias. Bueno, mi hermana, creo que mi hermana es una de ellas. Es médico internista
y ella en momentos muy difíciles, en su matrimonio, pues ella fue la que sacó adelante a sus 3 hijas. Ella creo que creció, se formó en una familia que creo que somos, pues hasta cierto punto, porque quizás no tanto, apegados a principios religiosos, conservadores, ya con cierta apertura, tampoco cuadrados. Sin embargo, ella creo que rompió esos cartabones, ¿verdad? Una de mis abuelas, lo que les decía hace rato, que uno a veces piensa que los mayores son, pues en extremo conservadores, rígidos, etcétera, y pues nos sorprendió en su momento ver cómo cuando en la familia hubo una mamá soltera, ella incluso dijo, más vale sola que mal acompañada. Ella fue la que impulsó a esta familiar nuestra a que saliera adelante, a que saliera con entereza, con iniciativas, con todo, ¿sí? Entonces, sí hay mujeres de ojos grandes alrededor, maestras que conozco que son pues bastante aguerridas y que no, que no se rinden ni se amedrentan, pues yo no se trata de poner una balanza de quién pesa más o quién pesa menos. Y no quiero entrar en polémica porque a lo mejor se conecta con lo que es el feminismo, pero el poderío, entre comillas, masculino, pues sigue pesando. Entonces, sí conozco maestras que se han sobrepuesto a esa, pues a veces a esa aplastante actitud, ¿verdad? No es siempre, hay mis respetos, pero de repente se deja sentir. Entonces, sí los hay, sí las hay. Y pues a lo mejor me tardaría en nombrar, pero cercanas, así lo que les comento. Gracias, maestra. Muy enriquecedor poder recuperar experiencias personales y vincularlas con el texto. Creo que adquiere mayor relevancia, ¿no? Uh-huh. Michisco, te cedo la palabra. Gracias. Y antes de dar de contar una anécdota, concuerdo con esta parte de la doctora Beatriz en la que menciona que no vamos a entrar en polémica. Al contrario, nosotros solamente estamos haciendo un análisis de la literatura, un análisis de estas historias que Ángeles Mastretta nos cuenta, sin estar en contra, sin estar a favor, pero sí reconociendo las actitudes que muchas mujeres de ojos grandes han tenido. Y fíjate que de manera personal en mi familia han habido bastantes mujeres de ojos grandes con ciertas cualidades en las que deciden tomar su futuro y el de su familia con las riendas, no más. Mi abuelita, en paz descanse, paterna, pues ella era el sostén familiar, por así decirlo. Aunque la figura paterna siempre estuvo, ella era quien se encargaba del trabajo. Ella era quien hacía prácticamente el trabajo, era quien se encargaba de llevar el dinero a la casa para tener comida en la mesa. Igual, delegaba por la propia naturaleza del empleo, ella vendía ropa, delegaba en alguna de sus hijas la responsabilidad de la cocina, de la ropa, de alguna atención hacia los hermanos menores, pero sí tuvo que tomar esa rienda como jefa de familia. Y concuerdo mucho también con este comentario que hacía la doctora, de que damos por hecho de que los grandes, los mayores, tienen un cierto criterio muy cerrado sobre lo que pudiese o no ser socialmente correcto. Y es todo lo contrario, nos damos cuenta de que es todo lo contrario, porque normalmente suelen apoyar causas que pudiésemos creer que no apoyarían. Esta cuestión de madres solteras también es una situación que mi abuela permitió y que apoyó. No, más allá de emitir algún tipo de juicio, pues sí se brindó ese apoyo. Y sí, creo que es el referente más grande que pudiese dar de una mujer de ojos grandes en este sentido. Sí, así es.
Ellas, nuestros mayores o más mayores que uno o muchos contemporáneos tienen sabiduría del corazón. Entonces, Exacto. ante ello hay un margen de tolerancia, de comprensión, que muchas veces tengamos la edad que tengamos, a veces la olvidamos, ¿sí? Entonces, hay muchas mujeres de ojos grandes y me atrevería a decir que en muchos contextos, claro, no digo que siempre ni absolutamente, es la mujer de ojos grandes la que saca adelante las cosas. Digo, me oigo mal siendo yo mujer, ¿verdad? Pero es que en muchos casos así es. No, hay que Maestra, reconocerlo. me gustaría retomar esto último, Sí. donde menciona que en muchos contextos es la mujer la que se hace cargo, la que saca adelante, o sea, la que es el sustento, la que es esa líder, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría platicarles de una mujer que yo considero una mujer de ojos grandes en mi familia y que admiro bastante, y es mi abuela. Perdió a su marido cuando sus hijos eran todavía muy, muy jóvenes, y los pudo sacar a 4 hijos adelante. También en un contexto, pues, moralmente muy conservador. Nunca se volvió a casar, depender de una figura masculina. De hecho, también platicábamos la otra vez, el Chisco y yo, que sobre todo en los contextos rurales de donde yo provengo, pues yo soy de la Sierra de Valparaíso, por cuestiones de buscar este sustento económico, pues los padres se ausentan, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido papás que se van a Estados Unidos y las mujeres son las que se hacen cargo. En ese sentido, mi mamá y mi abuela se hicieron cargo de nosotros durante nuestra infancia. La abuela hacía trabajos de campo, hacía trabajos pesados, cargaba los burros de leña, nos enseñó a trabajar también durante la ausencia de mi papá. Cabezas duras como yo no aprendieron muy bien los trabajos de campo, pero siempre estuvo la presencia de la abuela. En ese sentido, yo creo que es la experiencia que puedo contar yo, y sí la definiría como una mujer de ojos grandes que supo encontrar esos momentos de valentía ante las adversidades. Sí, y de acompañamiento, ¿verdad? Sí. Sí. Es lo que le digo, son las mujeres las que sacan adelante, en muchos casos. Perdón, maestro Francisco. Sí, no, de hecho no se trata de decir que alguien hizo más, que alguien hizo menos, se trata de reconocer, nuevamente lo menciono, reconocer esta valía que tienen las acciones de las mujeres, en este caso que se presta al diálogo, en la vida de los demás, no solamente de los hombres, también en la vida de las propias mujeres, ya sean hijas, ya sean nietas, ya sean sobrinas. Y pues a partir de esta serie de comentarios, doctora, yo quisiera, ya para ir finalizando esta charla, quisiera que nos hiciera alguna recomendación. ¿Cómo entender el feminismo a través de la lectura? Claro, sin mantener ninguna postura, estoy a favor, estoy en contra, esto sí se vale, esto no se vale. Simplemente a través de la lectura, a través de la literatura, ¿cómo podemos entender el feminismo? Yo pienso que la lectura que nos puede ayudar a reconocer de manera equilibrada el papel del feminismo tendría que ser una lectura en donde haya ese reconocimiento de la figura de cada uno, ¿sí? Hay un texto de Misma Mastretta que se llama La emoción de las cosas, que se editó en 2013. Y que ahí sí ella dice claramente, no como aquí que es velado y que a veces no es ella ni su familia la que está en las narraciones en Mujeres de Ojos Grandes. Aquí sí está la familia en diferentes momentos. Pero ella dice una cosa muy importante. Ella
junto con, creo que se llama Marta Lamas y otras, en la UNAM, empezaron un movimiento relacionado con el feminismo. Pero si escuchamos a Ángeles Mastretta, ella es una feminista equilibrada. Es decir, no se apasiona por resaltar que el hombre hace más o menos o que la mujer hace más o menos. Entonces, ¿cuál sería, pues no tanto una recomendación, pero sí una reflexión en voz alta? Habría que buscar mirar los personajes de cualquier texto con un sentido lo más justo y objetivo posible. Es decir, reconocer las ventajas y los valores de cada uno en su lugar. Yo considero, a riesgo de que mis congéneres pudieran incomodarse, que el feminismo está cayendo en un peligroso despeñadero. Es decir, en creer que siempre somos víctimas, en creer que siempre somos las que tenemos la razón, en creer que somos más valiosas, y no siempre somos víctimas. Aun cuando seamos las golpeadas, las vejadas, las abusadas en todos los sentidos. No me refiero al abuso de violación sexual, no me refiero a eso. Me refiero en la vida cotidiana, para que quede claro. O sea, aquí sí, no hablo en el ámbito sexual, en ningún campo, ni matrimonio, ni unión libre, ni violación, no. Aquí sí, el hombre va a llegar hasta donde la mujer quiera. Es decir, tenemos que hacer valer nuestro rol. Así como Elena se fue con su equipaje, que era nada más el futuro, así como Leonor se aventó a reencontrarse con lo que alguna vez le atrajo, así como Cecilia sobrevivió a un matrimonio, a lo mejor siguió el matrimonio, pero no fue completamente exitoso, así como ellas se sobrepusieron, así todas. Entonces, debemos de buscar el sano equilibrio y reconocer en ustedes, los varones, cada quien en su rol, lo que le toca. Y habrá que buscar a través de la literatura, ver, ese es el valor, el rol, el complemento, no necesariamente en un matrimonio, en una pareja, sino el rol del hombre y la mujer, cada uno en lo que nos toca hacer. Entonces, sí tendremos que buscar eso. Y la emoción de las cosas de Ángeles Mastretta busca revalorar el valor de la familia y reconocer los valores que ahí se incentivan. Ella resalta mucho eso. Y pues esa es mi opinión. Ok, muy acertada participación. Y pues yo creo que vamos en ese sentido, hay que ir avanzando en ese sentido, de reconocernos como personas, de reconocer nuestros roles, de reconocer todo eso que llegamos a hacer y pues tomar decisiones, cambiar algunos hábitos, entender la otra parte, generar esta empatía por la otra parte. Y no sé, Michilo, si quieres comentar algo, te vi ganas de participar. Pues yo creo que es una reflexión muy buena la que hace la maestra Betty, y también tu aporte, mi estimado Francisco. Hay que pensar y actuar responsablemente. Hay que conocer, buscar, investigar, empaparnos de conocimiento antes de juzgar, de hacer un prejuicio. Nosotros, yo creo que me atrevo a hablar también por ti, estamos en esta vía de aprendizaje sobre lo que es el feminismo. No nos atrevemos a mostrar una postura todavía a favor ni en contra, porque, bueno, al menos yo me considero todavía muy ignorante en este aspecto, pero sí quiero abrir esas posibilidades de seguir aprendiendo y de tomar responsabilidades de lo que nos toca a cada uno en la sociedad. Uh-huh. No sé si haya otra cosa que agregar, maestros. Yo nada más agregaría una cosa en torno al feminismo. Yo pienso que cada mujer
en torno a la literatura, en torno a la economía, a la sociología. Cada mujer, cada una de nosotras, donde estemos, lo que hagamos, lo que aprendamos, lo que estudiamos, todo, tenemos aún inconscientemente unos valores inoculados, los que cada mujer tenga. Yo no voy a hablar de unos en específico o de una corriente en específico. Esos valores están adentro, esos, aunque los queramos negar, ahí están. Entonces, si cada mujer respondemos a esos valores, no va a haber fanatismo en las corrientes feministas. O sea, no nos vamos a dejar llevar en el sentido de caer en apasionamientos que muchas veces no nos llevan a ningún lado. Yo respeto la manifestación de cada quien, que cada mujer haga lo que crea que le va a ser de utilidad. Pero mientras no escuchemos los valores intrínsecos que cada uno y cada una tenemos, es muy fácil que nos perdamos en posturas recalcitrantes que no están buscando el bien de cada uno. Pero eso ya es de cada quien. Esa es mi perspectiva. Hay que escuchar los valores, esos que están adentro, están, en todas los tenemos, todas, nada más. Pues no sé si tengamos algo más que comentar. Yo creo que estas narraciones, aunque cortas, nos pudieran dar muchísimo para seguir charlando, pero te cedo la palabra, mi Chilo. Pues ahora sí que llegó el tiempo de la despedida, mi estimado Chisco. Doctora Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad ha sido un honor tenerla con nosotros y que usted nos pueda compartir su experiencia, sus conocimientos. Repito nuevamente, la admiramos bastante, le tenemos un profundo respeto y estamos siguiendo muy de cerca también su trabajo de divulgación en el área de pedagogía. Felicitarla también por su proyecto de podcast. Gracias. Ahí hemos tenido la oportunidad de escucharla a usted y al maestro Margil. Reitero mis felicitaciones para ambos y muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir, maestra. Recordarles a las personas que nos escuchan, el maestro Francisco y yo no somos expertos en literatura, pero sí dos profesores que se preocupan por promover la bella práctica de la lectura y aprender. Gracias por la invitación, de verdad, me siento muy honrada. Alguna vez les dije que son inspiración y es real. Ustedes son inspiración y están haciendo patente su proactividad. Se los digo bien en serio, no es decirlo por decirlo. Y ojalá todos escuchemos los valores, hombres y mujeres, así como Elena escuchó los propios, así como Leonor escuchó sus valores y así como Cecilia escuchó el impulso interno para cambiarse, emanciparse y estar bien. Gracias por la invitación y de verdad, maestros, fue un honor y sigan siendo inspiración. Gracias. Y gracias a todos quienes nos escucharon. El honor es nuestro, maestra. De mi parte me despido. Reiterar el agradecimiento, doctora. Esperemos coincidir en algún otro momento en otra charla. Es muy agradable escucharla. De mi parte, pues nos vemos. Espero que estén muy bien desde sus respectivos hogares y les mando un afectuoso abrazo a ambos. Gracias, igualmente, maestros. Gracias. Mil gracias a todos. Si te gustó este video, no te olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Charla Entre Líneas.